panorama de la detección de noticias falsas. Y quienes me acompañan el día de hoy es un grupo de personas que realmente tienen un gran conocimiento en este aspecto, por lo cual, este, es un honor para mí estar aquí presente con este grupo de personas. Primero, tenemos a la doctora Gemma Belenguix. La doctora Gemma tiene una licenciatura en Filología Hispánica de la Universidad de Rovira y Virgili en Cataluña, España. También tiene un doctorado igual en Filología Hispánica por la misma universidad. Y bueno, es un honor tenerla aquí, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También tenemos aquí a el estudiante de maestría, bueno, pero más que estudiante, es un gran investigador, a Mario Erra Aragón, estudiante de doctorado, perdón, em, por parte del INAOE en México. Muchas gracias, Erra. También es un placer tenerte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por último tenemos a, bueno, que en caso personal es a la persona que conozco más de cerca, de manera personal, es al doctor Juan Pablo Posadas Durán, doctor por parte del Centro de Investigación en Computación. Actualmente se desarrolla en ESIME Zacatenco. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Igual es un placer para mí tenerlo aquí en este foro. Sí, hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes también. Hoy, gracias a todos. Miren, el día de hoy el tema que nos reúne a nosotros es exactamente las noticias falsas, ¿no? Últimamente hemos tenido esta situación en la cual el mundo se llena a veces tal vez de miedo, tal vez de paranoia. Cuando escuchamos alguna noticia, vemos en internet alguna situación y que nos alarma, ¿no? ¿Cómo, en su opinión, o cómo podríamos definir, para empezar, la palabra noticia falsa? ¿Qué significa noticia falsa? Sí, bueno, ok, una noticia falsa se considera como una noticia, ¿sí? Cuya información no es verídica, ¿sí? Más que la definición es la intención con la cual se crea esta noticia, ¿no? De manera general, una noticia pues va a intentar manipular a la audiencia, ¿sí? Ya sea para realizar propaganda, ¿no? Ya sea para desprestigiar a competidores. En el caso concreto, ¿no? De los últimos años, manipular quizás la intención de voto. Otra es para causar miedo, ¿no? En fin, ese es el objetivo que tiene, ¿no? Es cierto que ahorita con pues las redes sociales, ¿no? Y que la prontitud de la información es cada vez más elevada, ¿no? Inclusive en medios establecidos, ¿no? O con prestigio, llegan a meter información que no fue verificada. Todo esto con la intención, ¿no? De tener contenido lo más pronto posible, ¿sí? Y bueno, de alguna manera, pues esto también ha hecho que en el mundo del periodismo, ¿no? Se revaloren, ¿no? Las buenas prácticas de que antes de compartir algo, ¿no? Independientemente de que en otros medios, como en las redes sociales, la información fluye más rápido, pues ellos sí procuren, ¿no? Mantener ese compromiso de que lo que pongan ahí, pues sea verificado de alguna manera o sea cierto, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar.
Sí, si me permiten, a mí también me gustaría hacer aquí alguna aportación. Fíjense, no es exactamente lo mismo noticia falsa que desinformación. Juan Pablo ha definido una noticia falsa como algo que se crea expresamente para engañar, para manipular, etcétera. Pero, no sé, yo creo el COVID-19 ha sido para mí un campo de experimentación muy grande y de ver cómo funciona todo esto de las noticias falsas. Hay cosas que son simple desinformación. Y hay veces, por ejemplo, yo he visto con mucha frecuencia en los periódicos generalistas, yo creo que siempre tienen a alguien que está revisando revistas científicas. Yo estoy aquí porque me han invitado, porque lo poco que he trabajado es con noticias de ciencia. Hay gente que está revisando revistas científicas y en cuanto ve algo que puede ser interesante para el gran público, lo publican en el periódico, ¿no? Científicos mexicanos encuentran... Y luego lo que viene después siempre es algo que, claro, un periodista no entiende exactamente un artículo científico. Entonces, normalmente lo que viene detrás de científicos mexicanos o científicos lo que se han encontrado es una mala interpretación de la noticia científica, una interpretación desde el punto de vista sensacionalista. A partir de ahora la inteligencia artificial nos va a... o alguna cosa así, ¿no? Y entonces esto es una manipulación no tan querida, ¿no? Se quiere llegar al gran público y para eso las cosas se rebajan, las cosas se cambian un poco, se malinterpretan. Y luego también viene el otro punto que ha dicho Juan Pablo. Cuando las noticias vienen de grandes focos, pues un periódico o el gobierno, etcétera, es una cosa. Y otra es cuando yo puedo decir, yo he oído que si tomo limonada no me va a venir el virus, ¿no? El COVID. Entonces esto me hace tantísima ilusión y me da tantísima esperanza que lo publico enseguida en las redes. Y enseguida aparecen un montón de publicaciones que me apoyan. Y un efecto que tienen las redes sociales es que cuanta más gente dice algo, más verídico parece. Y esto no es ninguna regla, ¿no? Me gusta o la cantidad de veces que algo se comparte no tiene nada que ver con la veracidad de un hecho. Y estamos un poco confundidos en el mundo actual y entonces todo el mundo se piensa que tomando ese limón no le va a venir el COVID y eso, pues no es cierto para nada, ¿no? Entonces, aquí hay muchos registros y las cosas son en algunos puntos muy sutiles. Es muy cierto lo que menciona la doctora, ¿no? Al fin y al cabo, creo que incluso a mí me llegó a pasar que vi estos artículos de toma ácido clorhídrico y estás exento del COVID, y hubo personas incluso que se tomaron baldes completos de este medicamento, no recuerdo bien el nombre, y que incluso llegaron al hospital por otra complicación. Y es delicado, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Cómo podríamos entonces, qué técnicas o qué situaciones podemos nosotros hacer para comenzar a hacer esa distinción entre, ok, noticia falsa y un hecho comprobable? Como mencionaba el doctor Juan Pablo, al fin y al cabo se perdió la buena costumbre de verificar las cosas. Hoy que tal vez entramos en este mundo donde hay nuevas necesidades, entramos a este mundo donde hoy tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escribimos, lo que redactamos, lo que publicamos, incluso, como bien mencionaba la doctora, un periodista puede poner una nota sensacionalista con el hecho simplemente de vender. ¿Cómo podemos entonces nosotros empezar a diferenciar o vamos a acotarlo un poco más? Hoy la ciencia puede comenzar a acotar esos temas. Hoy podemos con ciencia decir, ¿este texto realmente es algo falso o es una realidad? No sé si alguno de ustedes podrían comentar un poco sobre esto. Sí, bueno, sí hay varias estrategias que se han desarrollado, ¿sí? Y de manera general, ¿no? Y un usuario promedio, ¿no? Para verificar la veracidad
o la autenticidad de una noticia, pues se basa en tres aspectos de manera general. Uno es el contenido, ¿sí? Si por ahí el contenido, el usuario detecta algo que no, bueno, el lector, perdón, algo que no le hace match con el conocimiento previo a lo que sabe de su entorno, pues ya le da herramientas al lector para sospechar, ¿no? Del texto puede ser desde el encabezado, ¿no? Que detectamos que hay algo ahí extraño, ¿no? O bien el cuerpo de la noticia como tal, o bien alguna cita que está mal, ¿sí? Entonces ya eso te da pistas de que puede haber algo mal, ¿no? Con la noticia. Otra es las respuestas de los usuarios a dichas noticias, ¿no? Entonces alguien comparte algo, ¿no? Ver las opiniones y seguramente ahí va a haber alguien que desmienta, ¿no? O que refute o que indique que algo está mal, ¿no? Entonces también ahí uno se puede dar cuenta. Y finalmente la fuente, ¿no? De dónde proviene la noticia, ¿sí? Sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, sino es común que existan sitios que se dediquen a hacer noticias falsas, ¿no? A difundirlas con cierto propósito, ¿no? Entonces, si estas noticias vienen de esos sitios que ya tenemos la experiencia de que hemos detectado algo raro con lo que publica, pues también es como que un indicador, ¿sí? Y obviamente a partir de estas características en el área de la computación, pues se han desarrollado estrategias, ¿no? En ese sentido. En el caso particular del área de procesamiento del lenguaje natural, pues nos enfocamos más al texto, al contenido, cómo se construye la noticia, ¿no? También se puede utilizar, por ejemplo, otras herramientas de minería de datos, ¿no? Para ver si la información que viene ahí contenida hace match, ¿no? Con información que viene de sitios legítimos. Otra es, por ejemplo, hacer un análisis, ¿no? De la fuente, ver por cuántos usuarios pasó esa información, ¿no? Ver qué tipos de usuarios son y a partir de eso poder determinar lo que es la veracidad de una noticia, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a grandes rasgos es como que las herramientas que se están trabajando. Es lo que te podría comentar. Claro, doctor, gracias. Aquí tengo un apunte, obviamente preparándome para el foro. Me di cuenta de que los tres estuvieron organizando un concurso, el MEX A3T. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto para el público? ¿Qué fue esto o por qué tiene que ver con las noticias falsas? Sí, claro. No sé si, bueno, traigo una pequeña presentación sobre lo que fue el evento que organizamos. No sé si gustan que lo presente. Adelante, adelante, muchas gracias. No sé si, no sé si ya se ve en la pantalla. Sí, se ve, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les quería platicar un poco de este foro de evaluación que realizamos este año, que nosotros nombramos MEXA 3T. Es un congreso que pertenece a lo que es el IBERLET, un congreso europeo también de procesamiento de lenguaje. Este año nosotros nos centramos en básicamente dos tareas, que fue la detección de noticias falsas y la detección de agresividad en documentos de español mexicano. Este fue un trabajo en colaboración de distintos institutos de aquí del país, del Centro de Limas, de la UNAM, del Politécnico y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Bueno, yo les quería dar una pequeña plática de esto, donde va a dar una pequeña introducción de qué es este foro que nosotros organizamos y luego específicamente más centrar en lo que fue la tarea de la detección de noticias falsas y pues unos comentarios ahí finales sobre lo que fue esta organización. Bueno, primero la motivación para este foro de evaluación es de que hoy en día, pues realmente en los medios de información digitales realmente se pueden generar distintas aplicaciones interesantes
Hay una gran cantidad de información que tenemos disponible en línea y con distintas técnicas de procesamiento del lenguaje natural podemos detectar distintas cosas interesantes, pero realmente la mayor parte del trabajo que se realiza está enfocado en el idioma inglés. Y realmente en español hay muy poco contenido, muy poco trabajo realizado. Entonces, nuestro objetivo, o uno de nuestros objetivos principales, es precisamente tratar de motivar la investigación y hacer análisis precisamente en documentos que tengan el contenido en español. Nosotros específicamente lo que es el español aquí en México. Bueno, aquí las dos tareas que nosotros realizamos para este año, como se ha mencionado, uno fue la detección de agresividad, donde básicamente lo que se trata es en Twitter, si tienes un tweet, analizarlo y que te digan si el tweet es agresivo o no es agresivo. Pero aquí en este caso, para nosotros específicamente, la idea de ver si es agresivo o no es agresivo es determinar si este tweet contiene algún tipo de ofensa o agresión a una persona o un grupo de personas. En el caso de la segunda tarea, que sería la detección de noticias falsas, lo que queremos es que se creen sistemas que de manera automática analicen el contenido de la noticia y te digan si la noticia contiene o no, o sea, si es verdadera o si es falsa, ¿no? Bueno, la tarea ya específicamente de lo que fue el de noticias falsas, bueno, pues lo que les he comentado, que la idea es de buscar precisamente si una noticia que está escrita, son noticias de México, detectar si es verdadera o es falsa. Como les había comentado el doctor Juan Pablo, de que básicamente una noticia falsa, su objetivo es proveer información que ya sea que manipule a las personas, ¿no? Con distintos propósitos, ya sea de terrorismo o elecciones políticas, propaganda, entre otro tipo de tareas. Ideas, perdón. En este caso se utilizó un corpus de noticias mexicanas que fueron etiquetadas de manera manual, ya sea de verdadero o falso. Este corpus de noticias falsas fue recolectado de enero a julio del año del 2018 y se juntaron un total de 971 noticias de distintos medios, de páginas que contienen noticias, principalmente de páginas ya sea de medios confiables, pero al mismo tiempo de sitios que regularmente publican estas noticias falsas. Entonces, una noticia fue clasificada como verdadera si se tiene suficiente evidencia de que, o sea, que esta fue publicada primero en un sitio de confianza y que la información pues, es comprobable. Y en el caso de una noticia falsa, pues precisamente en sitios donde se dedican a producir este tipo de noticias falsas o que contradicen otro tipo de noticias, y principalmente pues que no se tiene ningún tipo de evidencia de esta noticia. Aquí están algunas estadísticas del corpus. Se tuvieron distintas categorías de ciencia, deportes, economía, educación, entretenimiento, política, salud, seguridad y sociedad. Aquí podemos ver, nosotros dividimos el corpus en dos partes, en una parte de entrenamiento y otra parte de prueba. Podemos ver cómo las noticias pues tratan de estar balanceadas entre verdaderas y falsas. Aquí tenemos los participantes de esta competencia que hicimos. Una vez que analizamos los trabajos de estas personas que participaron, nos dimos cuenta que realmente los podíamos dividir en tres grandes grupos de los trabajos, donde el primero era un grupo de estos métodos nuevos de Transformers, y luego otro grupo donde utilizaron técnicas más tradicionales de aprendizaje profundo, y un tercer grupo que se dedica más a lo que es la cuestión del contenido directamente, ya sea de las palabras, de las secuencias de palabras o características más estilísticas. Aquí tenemos los resultados de los equipos. Nosotros nos enfocábamos en la clase de noticia falsa.
Y la evaluación es un F1 sobre la clase de noticia falsa, pero igual tenemos aquí otras características de los resultados. Y aquí lo interesante que podemos notar en estos equipos, bueno, se los platico, es de que realmente los primeros equipos, a los primeros lugares, utilizaron técnicas relacionadas a transformers. Y, por ejemplo, los que están un poquito más abajo, realmente son técnicas un poquito más tradicionales, más así de bolsa de palabras, de enegramas. Y tenemos un poquito de más análisis a nivel categoría de los resultados, donde podemos ver que ciertas categorías como de educación o seguridad pues tienen realmente resultados muy altos, donde podían detectar todas estas noticias que fueran relacionadas a este tipo de temas. Pero en el caso, por ejemplo, de noticias relacionadas a economía, podemos ver que los resultados son un poquito más bajos. Bueno, un pequeño resumen de los mejores trabajos. El equipo ganador, que sería este equipo del UAM y junto con el DIDIA, que es un centro de investigación en Suiza. Ellos, los autores, lo que ellos hicieron fue utilizar un autoencoder combinado con lo que es con la representación de los transformers y distintas características. También ellos utilizan lo que son enegramas, caracteres, estos encoders de los transformers. Realmente su modelo está bastante completo. En el caso del segundo lugar, ellos utilizaron un poquito más tradicional, donde ellos propusieron utilizar precisamente una representación de palabras, de bolsa de palabras, con un pesado de FIDF. Y ellos, algo interesante que hacían pues, era buscar precisamente el número de palabras totales que existían en el título y también en el cuerpo del documento. Básicamente de que si el título hablaba de algo, que en el documento pues también se mencionara el título. Aquí, bueno, ¿qué aprendimos de esta tarea? Bueno, podemos primero ver que probablemente los sistemas tuvieron resultados balanceados entre ambos tipos de categorías de noticias falsas y noticias verdaderas. Realmente todos los participantes utilizaron enfoques basados en aprendizaje de máquina y realmente usaban estas características basadas en estilo de alguna u otra forma. Pero algo interesante es que ningún equipo utilizó algún medio de búsqueda, o sea, en la web, para verificar precisamente si la noticia era verdadera o falsa. Aquí podemos ver un análisis extra, que es un análisis de complementariedad, básicamente, donde en este caso el NPA lo que mide es que mínimo uno de los equipos, de todos los equipos que participaron, que uno dijera que la noticia sí era falsa. Si uno de ellos decía que sí era falsa, pues se tomaba como que sí se pudo encontrar. Esto era con la idea de ver si había alguna noticia o algún tipo de noticia que fuera más difícil de determinar si era falsa o si era verdadera. Aquí tenemos algunos ejemplos de precisamente estas noticias que fueron mal clasificadas por todos los sistemas. Y lo interesante, como lo que mencionamos, es de que la mayoría son noticias falsas relacionadas a economía. Pues al parecer los sistemas batallan cuando se trata de cuestiones de economía. Alguna intuición que nosotros podemos tener es de que quizá por los datos exactos que se dan, a lo mejor el sistema no puede determinar si los datos exactos que se están dando, a lo mejor ciertos valores, ciertos números, porcentajes, a lo mejor esa son la parte que es falsa realmente dentro de la noticia. Y para un sistema, o sea, si le dices que tal cosa, no sé, si tiene un porcentaje, dice, en la realidad dice, no, se invirtió un 50% de esto, y en el otro te dice que fue un 80%, bueno, para un sistema a lo mejor no encuentra esa diferencia. Es una intuición que podríamos tener acerca de esto. Y bueno, otro caso también un poquito de política, pues también algunas noticias principalmente, pues tampoco ningún sistema pudo detectar. Ya unos últimos comentarios sobre esto. Bueno, pues yo nomás les platiqué de una de las tareas, pero realmente gracias a esto que organizamos, tuvimos
realizar tareas muy importantes e interesantes en cuestión de investigación, de análisis de documentos en español. Realmente nos presenta varios tipos de oportunidades, donde el estudio, por ejemplo, de noticias falsas, pues es prometedor y puede ser muy útil para la gente, como mencionábamos, de que este tipo de filtrado de noticias, en especial pues, noticias que pueden ser claramente falsas, que contienen información falsa, pues que de alguna manera se filtre y no llegue a la gente, o al menos no a tanta gente, y empiecen a divulgarse noticias falsas y que, bueno, pueden generar distintas problemáticas dependiendo del tipo de noticia. Y el dataset que se utilizó, el corpus, está en este link, por si hay gente interesada en utilizarlo y hacer alguna contribución en la tarea. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan preguntas. Ok, muchas gracias, Ezra. En unos momentos más nos estarán comunicando las preguntas que tengamos. Mientras tanto, aparte de que muy interesante el evento, sí, bueno, en mi caso me llega esta, esta pregunta. Va a llegar un momento en el que nosotros, a través de la ciencia, realmente podamos distinguir de una noticia falsa o no. Porque al fin y al cabo, como mencionabas, y de hecho estaba leyendo los títulos que pusiste y eran noticias que al fin y al cabo yo sí las vi, una en un caso específico la vi en un periódico que tiene buen renombre y hasta propiamente el autor no lo declaraba como una noticia falsa, era una especulación. Con todas este tipo de noticias que son especulaciones, al fin y al cabo, un día podemos realmente detectar y decir, esta realmente no lo es, en tu opinión. Bueno, ahorita en el momento, en la situación en la que nos encontramos actualmente, todavía es difícil detectar ese tipo de cosas, porque cuando hablamos de lo que mencionaba, de que a veces una noticia falsa, se podría decir, pueden ser pequeños detalles dentro de la noticia, ciertos pequeños valores, pequeños datos que a lo mejor modifican o cambian de lo que es la noticia real. Que un sistema de manera automática detecte ese cambio así tan, a veces tan sutil, ahorita para nosotros todavía es complicado, pero definitivamente es algo que se puede trabajar a futuro, principalmente con las técnicas a lo mejor que mencionaba Juan Pablo ahorita, de que ya no nomás es analizar la pura noticia, ¿no? Sino hacer minería de datos, de alguna forma de no nomás tomas esa noticia, sino tratas de investigar más sobre relacionado al tema, y de esa manera buscar validar la información que te está diciendo. Decir, ok, ellos a lo que dicen, el INEGI reportó tal valor o tales cosas. Que de alguna forma el sistema pueda a lo mejor ingresar y verificar y buscar, ver si realmente eso que se está diciendo es real o no. Claro, esto pues todavía pues, está un poquito en pañales, se podría decir, pero definitivamente es algo que se podría lograr. Sí. Bueno, me gustaría agregar algo. Adelante, doctor. Bueno, respondiendo a esa pregunta que haces de si es posible, de momento es un poco complicado, ¿no? Porque en sí una noticia falsa, por su definición, pues entra en varias categorías, ¿no? O una noticia falsa se puede clasificar en varias categorías, ¿no? Algunos trabajos no apuntan a, a ciertas categorías, otros difieren, ¿no? Pero en general, pues el consenso es que hay noticias, por ejemplo, que se construyen, ¿no? Que tratan ocultar, ¿no? Que son cosas falsas para manipular, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro tipo de noticia, como mencionó hace rato la doctora Gema, que es la de propaganda o publicidad, ¿no? Donde efectivamente toman datos reales, ¿no? Pero además de eso,
insertan, ¿no?, un mensaje que tiende a manipular, ¿no? Entonces, aunque utilizan algunos datos reales, por el simple hecho de manipular, ¿no?, pues también se consideran noticias falsas. Entonces, como tenemos así una categoría que cada vez va creciendo más y más y más, ¿no? Por ejemplo, ahorita está mucho de moda construir noticias falsas a través de manipulación de imágenes, ¿no? Entonces, agarran una imagen de un evento que efectivamente sucedió y sobre esa imagen hacen una historia, ¿no? Entonces, pues es difícil sobre esa historia que construyen, ¿no?, saber si es verdad o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a haber registros históricos, ¿no? La imagen sí existe. De hecho, otra manera de detectar estas noticias falsas, pues es a través de un buscador de imágenes, ¿no? Para ver si esa imagen se replica en varios. Y entonces, pues la imagen es verdad, ¿no? Pero la historia detrás, como no hay registro, pues es un poco difícil, ¿no? Aquí, abonando a lo que explicó hace rato Ezra, ¿no? Con esta competencia, ¿no?, se observa que los sitios que generan estas noticias falsas, pues siguen ciertos patrones, ¿no? Y entonces, utilizar este tipo de estrategias de procesamiento del lenguaje natural, pues ayuda a ver si estas noticias siguen esos patrones y poder determinar, ¿no? Entonces, ese sería como que un primer acercamiento para intentar resolver esta problemática, ¿ok? Y claro, como todos los demás tipos de noticias falsas, pues podemos ir enriqueciendo, ¿no?, los métodos con más y más técnicas para agregar como que más niveles de validación y ya poder resolver, ¿no?, de una mejor manera este problema. Eso es lo que quería comentarles. Sí, si me permiten, yo también quiero añadir unas palabras. Fíjense, usted ha preguntado, ¿podremos automáticamente detectar que una noticia es falsa? Y para mí hay un aspecto clave anterior, ¿no? Nosotros como humanos somos capaces de detectar las noticias falsas porque a veces, por ejemplo, en las tareas de detección de agresividad, ¿no?, un humano enseguida detecta cuando el lenguaje es agresivo. Pero las noticias falsas, yo me doy cuenta que los humanos cada vez tenemos como menos capacidad de detectarlas. Ahora hablábamos de la detección mediante el lenguaje. En general, una noticia, como ya han comentado, falsa, se construye con unos patrones determinados, etc. Pero como cada vez hay más noticias falsas o desinformación o como ustedes quieran llamarlo, de diversos tipos, cada vez nos incapacitamos más para detectar estas noticias. Entonces, yo creo que cada vez los sistemas van a tener que ser mucho más finos para poder detectar algunos patrones lingüísticos. Cuando usted ve los resultados que nos ha enseñado Ezra de la tarea, yo creo que son altísimos. Entonces dices, bueno, entonces ya tenemos un sistema que las detecta, ¿no? Pero aún así no nos fiamos. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy difícil. Sabemos que cada vez hay más dificultades en la detección mediante medios lingüísticos. Otra cosa que se puede hacer es esto que han dicho, cada noticia que nos llega, ir a buscar automáticamente algunos sitios donde se pueda refrendar si estas noticias son verdad o mentira. Nosotros ahora con el COVID hemos estado haciendo un sistema que realmente iba como a buscar a una base de datos de artículos científicos si esa noticia del COVID se podía contrastar o no. Pero también ustedes supongo que han oído que algunas revistas muy prestigiosas con las prisas han estado publicando cosas sobre el COVID que tampoco eran ciertas, ¿no? Entonces llega un momento en que a mí me parece muy difícil la distinción entre lo que es real, si quieren decirlo así, lo que no lo es. Y otro tema es que hay gente que se está dedicando como investigación a la creación de noticias mediante medios automáticos que se parezcan cada vez más a las noticias, que sean falsas y se parezcan a las noticias verdaderas cada vez más, ¿no? Entonces aquí hay una contraciencia
que está trabajando también contra la detección de noticias falsas. Entonces, a mí me parece un tema muy delicado, ¿no? Y que para el futuro no tengo claro por dónde va a ir esta investigación. Claro, y un día sería muy interesante agarrar ambos sistemas, como menciona la doctora Gemma, y enfrentarlos, ¿no? Y tal vez decir, a ver cuál, cuál puede más, ¿no? Sí, a ver qué pasaba, ¿no? Exactamente. Miren, tenemos algunas preguntas del público. Por ejemplo, aquí nos comentan, ¿consideran que hay tópicos o temas donde es más fácil detectar la veracidad de las noticias? No sé quién guste contestarla. Bueno, en nuestra experiencia, ¿no? Que menciona Erra, no es tanto del tópico, sino utilizando procesamiento del lenguaje natural, más bien es de dónde proviene la noticia, ¿sí? Por ejemplo, en este corpus que se utilizó en la competencia, una característica que nosotros detectamos de un sitio en particular que sabíamos que genera noticias falsas, que se llama el Ruinaversal, que no sé si todavía existe o no, pero en el 2018 existía, ¿no? Siempre metía cifras. O sea, por ejemplo, hablaba de un futbolista, ¿no? Y siempre metía la fecha en la que nació, su estatura, cuánto ganaba, ¿sí? Y entonces, de ese sitio en particular, ¿no? Nosotros sabíamos que si tenía muchas cifras, pues seguramente era una noticia falsa que venía, ¿no? Que en algún momento apoya la noción que dijo Erra, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de economía, donde las noticias siempre incluyen cifras, ¿no? Porque hablan del tipo de cambio, de alguna transacción, ¿no? Del monto de esa transacción, etcétera, etcétera, pues el sistema va a ser difícil, porque ahí sí la naturaleza es que tenga cifras. Entonces, no es que un tema sea más sencillo que otro, sino más bien depende de dónde viene, ¿no? Las estrategias que use o los patrones que use van a hacer que sea más fácil detectarlo o no. ¿Sí? Eso es lo que yo podría comentar al respecto. Claro, doctor, gracias. También hay otras preguntas. Para las personas que están dentro de la plataforma, pueden mandarnos sus preguntas a través de los chats, del chat general, y los compañeros del SIG las estaremos recabando y se las presentaremos a los doctores. Sí, aquí tengo otra. Nos preguntan, de cierta forma, la metadata tiene un mayor peso o relevancia al momento de la clasificación sobre noticias falsas? Bueno, metadata sí puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, el encabezado te puede ayudar para saber si es falso o no. Los sistemas que solamente se basan en el análisis del encabezado, igual tienen resultados competitivos, andan alrededor del 70%, pero pues también depende mucho, ¿no? De dónde extrajeron el corpus, ¿no? De qué sitios. Por ejemplo, otro metadato es el autor, ¿no? De la noticia. Entonces, bueno, se puede hacer un sistema, ¿no? Donde tengas tú ahí como que una base de datos de autores o seudónimos, ¿no? De autores. Y de alguna manera ir viendo, ¿no? Si este autor está como que en la lista negra, pues igual te puede dar un indicio, ¿no? Sin embargo, bueno, es un poco complicado mantener actualizado esta información sobre los pseudoautores, perdón, los autores, ¿no? Porque pues siempre se van actualizando y generalmente alguien que hace noticias falsas, pues siempre busca como que ocultarse, ¿no? En el caso de los encabezados, pues también no siempre es un hecho. Por ejemplo, hay un tipo de noticias que se llaman clickbait, que hablan precisamente
de cosas verdaderas, ¿no? Pero que el encabezado lo arman de cierta forma que sea como que un gancho, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando entra, por ejemplo, que está saturado de publicidad. Entonces efectivamente la noticia es verdadera, pero pues ahí el objetivo es como que audiencia, ¿no? Captar más audiencia para que los comerciales pues tengan foco. Entonces, pues sí es de utilidad, pero yo creo que, bueno, esa metadata más el contenido pues se puede complementar. Es lo que te puedo comentar. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que aquí nos llega, esta es para el doctor Ezra, bueno, maestro Ezra, perdón. ¿Habrá más ediciones del Mexa 3T y dónde pueden encontrar el link de la base de datos? Sí, sí estamos planeando hacer el siguiente año otro evento. De hecho, este año fue el tercero que hemos organizado. Entonces, para el siguiente año esperemos que más gente pueda participar. El link como tal, bueno, se los puedo compartir, bueno, no sé si lo puedo enviar en alguna otra parte, pero en sí, si buscan en Google la página del Mexa 3 2020, pues ahí viene la página todo del evento, y viene toda la información relacionada a eso, inclusive de los años anteriores, en caso de que haya alguien interesado en trabajar en alguna de las tareas, pedir los datos, pues se pueden comunicar con nosotros y nosotros se los podemos facilitar. Muchas gracias. La misma persona nos pregunta también, ¿alguien dentro del concurso tomó en cuenta el contexto en el cual fue creada la noticia, ya sea verdadera o falsa? El contexto, bueno, como tal, que recuerden, no. Realmente, por ejemplo, el caso de los que ganaron, ellos creaban un autoencoder que automáticamente agarraba todas estas, ya sean palabras o secuencias de palabras. En el caso, bueno, aquí en este caso los embeddings que ellos utilizaban, pues se podría decir que de cierta manera capturan el contexto, los transformers, la manera en la que se construye el vector, se podría decir que de cierta manera utilizan el contexto, pero es más de manera automática en este caso. Es que es difícil saber qué se entiende por contexto en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser el medio en el que sale, también es el contexto, o la circunstancia histórica, no sé a qué se refieren, ¿no? Sí, ahí sí traemos a lo mejor un poquito más, pero en este caso lo que nosotros podríamos decir es que ellos lo que hacían era las palabras o el vocabulario que se está utilizando dentro de la noticia. Ya si se refieren a un contexto externo u otros factores, ahí sí ya no. En ese caso, si mal no recuerdo, ahí no tomaban en cuenta eso. Sí, muchas gracias. Otra pregunta que también viene del público. ¿Los modelos de las fake news? ¿Cómo? Perdón, es que se cortó. Se cortó. Perdón. Ok. ¿Los modelos ponderan la gravedad de las fake news? ¿En gravedad en qué sentido? ¿De qué tan falsa es la noticia o...? Sí, creo que la pregunta va en ese entorno, ¿no? Bueno, creo que también es muy relativo eso, ¿no? ¿Qué tan falso es algo a comparación de otra cosa, ¿no? Decir que ayer ganó el Cruz Azul o decir que las elecciones de Estados Unidos fueron arregladas, ¿no? Creo que la pregunta va en ese entorno. Sí, bueno, así en este caso no tomábamos eso en cuenta. Realmente, pues nomás era determinar si la noticia era falsa o no. Claro que los sistemas normalmente te pueden dar un porcentaje, ¿no? De con qué tanta seguridad te están dando esa clasificación, que sería a lo mejor lo más cercano a lo que están preguntando. Bueno, en este caso nosotros, por ejemplo, que nos hemos dedicado un poco a la detección de pseudociencia, sí que construimos un corpus donde las noticias estaban etiquetadas con el nivel de credibilidad que tenían, ¿no?
Entonces, había 3 etiquetas, alto, medio y bajo. Y bueno, la tarea era ver dentro del corpus de noticias de pseudociencia en cuál de estos 3 niveles los podías etiquetar o clasificar. Entonces, ahí sí, no es tanto la gravedad de la noticia o de la falsedad de la noticia, sino si es muy creíble, medianamente creíble o para nada creíble, ¿no? Y ahí sí que te puede dar un poco la medida, una especie de gradación en la gravedad de la noticia. Pero esto no quiere decir que la noticia sea más importante o menos importante, ¿no? Porque que pierda uno el Cruz Azul o si te inventas quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos, son diferentes niveles de relevancia mundial, ¿no? Pero sí que puedes clasificar entre si es muy creíble o absolutamente nada creíble. Por ahí es otro tipo de gradación que se les puede dar a las noticias. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta del público? Me está llegando una, permítame un momento. Bueno, en lo que llega esa pregunta, como conclusión, hemos escuchado aquí varias vertientes, como comenta la doctora Gemma. Ella se encarga un poquito más del aspecto de la pseudociencia. Hemos escuchado también la parte de Eva, de todo el concurso, cómo lo fueron trabajando, cómo diferentes proyectos le dieron diferentes versiones. Hoy y hacia el futuro, ¿cómo nos podemos ver? Como pregunta y también como sus propias conclusiones, vamos a llegar, seguimos trabajando, vamos a llegar al punto en el que vamos a poder detectar noticias o, o como por el contrario, como mencionaba hace rato la doctora Gemma, al mismo tiempo que los sistemas evolucionen, nosotros vamos a evolucionar o o vamos a involucionar y vamos a perder esas capacidades, ¿no? ¿Cómo podemos ver las noticias falsas de aquí a unos años? Si nos pueden dar sus conclusiones. Bueno, en mi opinión es de que con el tiempo, o sea, sí se van a ir mejorando los sistemas que puedan facilitar esta detección de noticias falsas. Pero realmente, al menos en mi opinión, así como se crean sistemas para mejorar la detección de noticias falsas, yo también creo que se van a mejorar los sistemas para crear noticias falsas. Entonces, yo sí pienso, al menos en mi opinión, yo sí pienso que va a ser como una lucha constante de que un sistema, conforme vaya aprendiendo a detectar mejor estas noticias, por el otro lado van a aprender a cómo confundir a estos sistemas de alguna forma. Entonces, pues, realmente yo pienso que sí se puede, pero siempre va a ser complicado. Yo estoy un poco con... Muchas gracias. Perdón. Uy, creo que ya no te escuchamos. Hola. Sí, se cortó un poquito. Adelante, doctora. Disculpen, es que se está todo el tiempo cortando un poco y no sé nunca. Yo estoy un poco con Esra. Yo creo que los sistemas computacionales, pues todas las redes neuronales, todas las nuevas metodologías son capaces de cualquier cosa. O sea, yo no tengo ninguna duda de la capacidad tecnológica que tenemos para resolver todo este tipo de problemas. Pero yo no creo que se vayan a resolver porque no solamente depende de la capacidad tecnológica, sino de nuestra capacidad humana. También hay tecnologías para crear noticias falsas, pero además hay como un estado mental de la gente que quiere creer algunas cosas y que un poco también las redes sociales aumentan esta capacidad que tenemos de difundir cualquier tipo de información, o vamos a llamarla así, aunque no es información, sea falsa o sea verdadera, y a veces distinguir entre lo falso y lo verdadero es muy difícil, ¿no? Entonces ahí está esta lucha
entre el deseo de la realidad y el deseo de un poco también creer lo que nosotros deseamos que exista. Bueno, yo considero, ¿no?, que realmente el terreno a explorar va a ser en las redes sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad las nuevas generaciones, ¿no?, ya no utilizan medios de comunicación tradicionales como la tele, el radio, el periódico, ¿no? En la actualidad hay personas que ya ni siquiera ven la tele, ¿no? O nunca han escuchado el radio, por ejemplo, ¿no? Sino todo es a través de YouTube o redes sociales. Y entonces así es como ellos se comunican, ¿sí? Ahora, dentro de las redes sociales, pues existen ciertas reglas, ¿no?, del negocio, ¿no?, donde allá lo importante pues no es como que la calidad del contenido, sino es atrapar audiencia, ¿no? Por ejemplo, dentro de YouTube, ¿no?, los canales que son más vistos, pues son, por ejemplo, donde hacen parodias, ¿no? Entonces, un canal que explícitamente da información falsa, ¿no?, a través de parodia, pues es lo más visto por las personas, ¿no? Y entonces, como mencionaba en algún momento Gema, pues ya depende de cada persona, ¿no?, que aplique el criterio y que sepa, ¿no?, pues procesar adecuadamente la información que le llega, ¿sí? Entonces, pues regresando a tu pregunta de si vamos a combatir en algún momento las noticias falsas, pues no. ¿Por qué? Porque el mismo medio, ¿no?, de YouTube hace que las personas generen esas noticias falsas, ¿no? Igual lo que mencionaba sobre la manipulación, pues la misma empresa Facebook, ¿no?, hizo manipulación en sus propias redes. Entonces, ¿cómo combates algo que otras personas quieren que exista, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser un tema complicado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues yo creo que es un tema interesante de análisis para las futuras generaciones, ¿no? Y bueno, pues nosotros intentaremos de alguna manera, pues dar un poco de guía, ¿no?, sobre cómo se puede hacer y todo eso. Entonces, es lo que yo comentaría. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tiempo ya se agotó, ya no hay más preguntas, pero créanme que en esta sesión pudimos aprender muchas cosas. El público se notó que estaba interesado en este tema y créanme que les agradecemos a los tres profundamente que nos hayan dado la oportunidad de tenerlos aquí en el CODE 2020. Les agradecemos inmensamente y esperamos contar con su participación en futuras ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ok, gracias a todos y bueno, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Al público les pedimos, seguimos con nosotros en el CODE 2020. En unos momentos empezaremos con una conferencia más. Estén al pendiente sobre las siguientes sesiones. Gracias.